Los medios preparatorios del juicio son los actos o trámites que tienen por objeto allegar los elementos necesarios para poder iniciar un juicio posterior. Estos medios pueden consistir, entre otros, en los siguientes: la petición de declaración bajo protesta de aquel contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia. La petición de exhibición de la cosa mueble que haya de ser objeto de la acción real que se trate de entablar. La petición del legatario o cualquier otro que tenga el derecho de elegir una o más cosas entre varias, la exhibición de ellas. La petición del que se crea heredero, coheredero o legatario para la exhibición de un testamento. La petición del comprador al vendedor o el vendedor al comprador en el caso de evicción, la exhibición de títulos u otros documentos que se refieran a la cosa vendida. La petición de un socio o comunero de la presentación de los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad al consorcio o condueño que los tenga en su poder. La petición del examen de testigos, cuando estos sean de edad avanzada o se hallen en peligro inminente de perder la vida o próximos a ausentarse a un lugar con el cual sean tardías o difíciles las comunicaciones y no pueda deducirse aún la acción por depender su ejercicio de un plazo o de una condición que no se haya cumplido todavía. La petición del examen de testigos para probar alguna excepción, siempre que la prueba sea indispensable. Y por último, la petición de examen de testigos u otras declaraciones que se requieran en un proceso extranjero. Al solicitarse que se lleve a cabo alguno de estos medios preparatorios, resulta necesario señalar el motivo por el que se solicita la diligencia, así como el juicio que se pretende iniciar en un futuro. El juez puede disponer de lo que crea conveniente para cerciorarse de la personalidad de quien solicita la diligencia preparatoria o de la urgencia para examinar a los testigos. Cabe precisar que si una resolución concede una diligencia preparatoria solicitada, es irrecurrible. En cambio, si la niega, procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, si fuere apelable la sentencia del juicio que se prepara o que se teme. Cuando se pida la exhibición de la cosa mueble que deba de ser objeto de la acción real o de la exhibición de la cosa legada, o bien la exhibición de un testamento, la diligencia deberá de entablarse contra la persona que tenga en su poder las cosas que en ella se mencionan. Si se pide la exhibición de un protocolo o cualquier otro documento que se encuentre archivado, la diligencia debe practicarse en el oficio del notario o en la oficina respectiva, sin que en ningún caso sean extraídos los documentos originales.
Cuando se pida la exhibición de una cosa mueble, objeto de una acción real, de la cosa objeto de legado, la exhibición de un testamento y el examen de testigos. Estas diligencias deben practicarse con citación de la parte contraria a quien se le debe de correr traslado de la solicitud por el término de 3 días. Ello para comparecer a la audiencia y formular repreguntas a los testigos. Cuando se promueve el juicio, el tribunal, a solicitud del promovente, puede mandar agregar las diligencias practicadas en los medios preparatorios a juicio para que surtan todos sus efectos legales. Si la persona que tiene el documento o la cosa mueble fuera la misma a quien se va a demandar en el juicio futuro y sin justa causa se niegue a exhibirlos, el juez le impondrá una medida de apremio y si se resiste a la exhibición o destruye, deteriora o bien oculta el documento o la cosa con dolo o malicia o deje de poseerlos, deberá de pagar todos los daños y perjuicios que se hayan ocasionado, independientemente de encontrarse sujeto a la responsabilidad penal en que incurra. Puede alegar justa causa para no hacer la exhibición y en este caso debe de promover el incidente respectivo. También puede prepararse un juicio ejecutivo civil, solicitando al deudor la confesión judicial por posiciones y bajo protesta de decir verdad acerca de la deuda. El juez debe señalar día y hora para su comparecencia. El deudor debe residir en el lugar en donde se promoverán los medios preparatorios y el juez deberá de practicarle la citación, que debe ser personal, expresándose en ella el objeto de la audiencia, la cantidad que se le reclama y la causa u origen del deber. Si el deudor, que habiendo sido citado, no comparezca a la diligencia, se le tendrá por confeso de la certeza en la deuda. Un documento privado que contiene deuda líquida y exigible se tendrá por reconocido cuando el deudor reconozca su firma ante el juez o cuando, habiendo sido requerido para ello, rehúse contestar si es o no suya la firma y también cuando deje de asistir a la audiencia de reconocimiento sin justa causa. El reconocimiento de documentos privados firmados también puede efectuarse ante notario público y en el momento del otorgamiento o con posterioridad, siempre que lo haga la persona de manera directamente obligada, su representante legítimo o mandatario con poder bastante y suficiente. El notario público debe hacer constar el reconocimiento al pie del documento mismo, asentando si la persona que reconoce es apoderado del deudor y la cláusula relativa. Si se trata de instrumento público o privado reconocido y contiene cantidad ilíquida, puede prepararse la acción ejecutiva
siempre que la liquidación se efectúe en un término que no sea mayor a 15 días. La liquidación de dicha cantidad debe efectuarse mediante incidente, con un escrito de cada parte y la resolución del juez contra la cual no procede ningún recurso. El procedimiento de separación de personas también es un acto previo a juicio y procede cuando una persona intenta demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge o concubinario y solicita por escrito al juez de lo familiar su separación del hogar común, o bien acude al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial. Este Centro de Justicia Alternativa siempre atenderá a las partes en el caso en el que no exista violencia familiar, pues en cuyo caso se abstendrá de intervenir, haciéndolo del conocimiento del Ministerio Público cuando se trate de menores de edad. Cuando exista violencia entre las partes, se debe dar vista al sistema de auxilio a víctimas para los efectos correspondientes, de conformidad con la Ley de Atención a Víctimas del Delito. El mediador debe facilitar la solución del conflicto entre las partes, teniendo como principio de sus actuaciones el interés superior de los hijos y las obligaciones de crianza. En los convenios, el mediador debe promover que se garantice el bienestar, la seguridad física y mental de los hijos menores de edad, así como su derecho a convivir con el progenitor que no viva con ellos. El cumplimiento de este convenio debe solicitarse ante el juez de lo familiar en la vía de apremio. Solamente el juez de lo familiar puede decretar la separación de personas, a no ser que por circunstancias especiales no pueda acudir al juez competente, pues entonces el juez del lugar puede decretar la separación provisional, remitiendo las diligencias a quien sí lo sea. La solicitud puede ser escrita o verbal, y en ella deben señalarse todas las causas en que se funda, el domicilio para la habitación de quien pide la separación, así como la existencia de hijos menores y todas las circunstancias del caso. El juzgador tiene las más amplias facultades para ordenar la práctica de las diligencias que a su juicio resulten necesarias antes de dictar una resolución, pues en el caso de violencia familiar debe tomar en cuenta los dictámenes, informes y opiniones que se hubiesen realizado por conducto de instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de asuntos de violencia familiar. Cuando se presente la solicitud, el juez debe resolver sobre su procedencia o no, y en caso de concederla, dictará todas las disposiciones pertinentes para que se efectúe materialmente la separación. El juez puede ordenar que varíen las circunstancias decretadas si existe causa justa que lo amerite o en vista de lo que las partes de común acuerdo o individualmente le soliciten.
En la resolución debe señalarse el término de que dispondrá el solicitante para presentar su demanda o acusación respectiva, que puede ser hasta de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de efectuada la separación material. El juez puede conceder por una sola ocasión una prórroga por igual término. En la resolución también ordenará la notificación de la otra parte, previniéndole que se abstenga de impedir la separación o causar molestias a su cónyuge o concubina, bajo apercibimiento de procederse en su contra en los términos de ley. El juez, de manera oficiosa, debe tomar en cuenta las circunstancias del caso y decretará quién de las partes debe permanecer en el domicilio conyugal. También determinará la situación de los hijos menores, atendiendo a las circunstancias del caso, prevaleciendo las obligaciones alimentarias y las propuestas de los cónyuges, si es que éstas existieren. La inconformidad de alguno de ellos sobre la resolución o disposición decretada deberá de interponerse mediante incidente, y la resolución será irrecurrible. Si se vence el plazo concedido y no se justifica ante el juez que ya se ha presentado la demanda, denuncia o querella, cesarán los efectos de la separación y las partes quedarán obligadas a regresar al domicilio conyugal dentro de las 24 horas siguientes. La separación de personas también es un acto previo a juicio al que pueden acudir los concubinos. La preparación de un juicio arbitral también es un acto previo a juicio. Y este tiene lugar cuando en una escritura privada o pública someten los interesados sus diferencias a la decisión de un árbitro, pero éste no se encuentra nombrado. Es entonces cuando debe prepararse el juicio arbitral por el nombramiento que efectúe el juez. Se presentará el documento con la cláusula compromisoria por cualquiera de los interesados y el juez citará a una junta dentro del tercer día para que se presenten a elegir árbitro, previniéndoles que en caso de no hacerlo, él lo hará en su rebeldía. Cuando la cláusula compromisoria forme parte del documento privado, al emplazar a la otra parte a la junta, el actuario debe requerirle previamente para que reconozca la firma del documento, y si se niega a contestar a la interrogación segunda, se tendrá por reconocida. En la junta, el juez debe procurar que las partes elijan árbitro de común acuerdo, pero en caso de no conseguirlo, designará uno entre las personas que anualmente son listadas por el Consejo de la Judicatura. Lo mismo se efectuará cuando el árbitro nombrado en el compromiso renuncie y no exista sustituto designado. Con el acta de la Junta se iniciarán las labores del árbitro, emplazando a las partes como si existiera un juicio de por medio. Las diligencias de consignación en pago también son actos previos al juicio.
Estas tienen lugar cuando el acreedor rehúse recibir la prestación debida o bien otorgar el documento justificativo de pago. También, tratándose de persona incierta o incapaz de recibir, puede el deudor liberarse de la obligación haciendo la consignación de la cosa. Cuando el acreedor sea persona cierta y conocida, se le debe de citar para que en una fecha, hora y lugar determinado reciba o vea depositar la cosa debida. Si se trata de un bien mueble de difícil transportación, la diligencia debe practicarse en el lugar donde se encuentre la cosa, siempre que sea dentro de la jurisdicción territorial del juez. Cuando el acreedor se encuentre fuera del lugar del juicio, se le debe de citar, enviando exhorto o despacho correspondiente al lugar de su residencia, para que ante su presencia el acreedor reciba o vea depositar la cosa. Cuando el acreedor sea persona desconocida, se le debe de citar mediante periódicos y por el plazo que designe el juez. Si es persona ausente o incapaz, será citado por conducto de su representante legal. Cuando el acreedor no comparezca en la fecha, hora y lugar designados, o no envíe procurador con autorización para recibir la cosa, el juez extenderá una certificación donde conste la no comparecencia del acreedor, la descripción de la cosa ofrecida y que ésta quedó constituida en depósito por la persona y ante el establecimiento designado por el juez o ante la ley. Si la cosa debida es cierta y determinada y debe ser consignada en el lugar en donde se encuentra, así como que el acreedor no la retire ni la transporte, el deudor puede obtener del juez la autorización para depositarla en lugar diferente. La consignación de dinero puede efectuarse exhibiendo el certificado de depósito ante la institución autorizada para ese efecto. Cuando el acreedor sea conocido, pero dudoso su derecho, el depósito solo podrá efectuarse bajo la intervención del juez y en la condición en la que el interesado justifique su derecho a través de los medios legales. Si el acreedor se rehúsa en el acto de la diligencia a recibir la cosa con la certificación efectuada, puede pedir el deudor la declaración de liberación en contra del acreedor mediante el juicio correspondiente. El depositario será designado por el juez si con intervención de él se practica la diligencia. Cuando sea efectuada con intervención de notario, la designación será bajo la responsabilidad del deudor. Las providencias precautorias también son actos previos al juicio y pueden dictarse en los siguientes casos. Cuando exista temor de que se ausente u oculte la persona con quien se entablará o se haya entablado una demanda civil. Cuando se teme el ocultamiento o dilapidación de los bienes en que deba ejercitarse una acción real. Cuando se trate de una acción personal, siempre que el deudor no tenga otros bienes que aquellos en los que se debe practicar la diligencia y se tema que los oculte o los venda. Las providencias precautorias no solo comprenden al deudor, también a los tutores.
albaceas, socios y administradores de bienes ajenos. Estas providencias precautorias pueden decretarse como actos prejudiciales, así como después de iniciado un juicio. En este caso, la providencia debe substanciarse en incidente y conocer de ella el juez que al ser presentada la solicitud se encuentre conociendo de ese juicio. Las providencias precautorias solo consisten en el arraigo de la persona o radicación y también en el secuestro de bienes o embargo precautorio. La persona que solicite la providencia precautoria debe acreditar el derecho que tiene para gestionar y la necesidad de la medida solicitada. La prueba en la providencia precautoria puede consistir en documento o en testigos idóneos, que deben ser por lo menos 3 personas. Si el arraigo o radicación de una persona para que conteste en juicio se solicita al tiempo de entablar la demanda en su contra, basta la petición del actor y el otorgamiento de una fianza que responda de los daños y perjuicios que se causen al demandado, cuyo monto será fijado discrecionalmente por el juez para que se haga al demandado la correspondiente notificación. La providencia se reduce en prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder de las resultas del juicio. El apoderado que se presente instruido y expensado queda obligado solidariamente con el deudor respecto del contenido de la sentencia. En caso contrario, incurrirá en la pena aplicable a los que se conducen con falsedad en declaraciones judiciales y será responsable de los daños y perjuicios que le cause al promovente. Si se quebranta el arraigo o radicación de persona, será castigado con la pena que señala el Código Penal, sin perjuicio de ser requerido por los medios de apremio que correspondan para volver al lugar del juicio. Cuando la petición de arraigo se presente antes de entablar la demanda, el actor debe otorgar una fianza a entera satisfacción del juez para responder de los posibles daños y perjuicios que se sigan si no se entabla la demanda. Si se solicita el secuestro o embargo provisional de bienes, debe expresarse el valor de la demanda o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión, y el juez al decretarla fijará la cantidad por la que deba practicarse la diligencia. Al solicitarse el secuestro provisional, sin fundarlo en título ejecutivo, el actor debe otorgar fianza para responder de daños y perjuicios que se sigan, o porque se revoque la providencia, o sea entablada la demanda, o absuelto el reo. Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, si da fianza bastante a juicio del juez, o prueba tener bienes raíces suficientes para responder del éxito de la demanda, no se llevará a cabo la providencia precautoria o se levantará la que se hubiere dictado. Nunca se citará a la persona contra quien se solicite una providencia precautoria. De ella queda responsable el que la solicite. Por ende, son a su cargo los daños y perjuicios que se causen. En la ejecución de una providencia precautoria no se admite ninguna excepción y el aseguramiento de bienes
decretado en la providencia precautoria y la consignación de pago se regirán por lo dispuesto en las reglas generales del secuestro o embargo de bienes, formándose la sección de ejecución que se establece en la ley. El interventor y el depositario deben ser nombrados por el juez. Ejecutada la providencia precautoria, antes de ser entablada la demanda, el que la solicitó debe promoverla dentro de los 3 días, si el juicio se sigue en el lugar en el que aquella se dictó. Si se tiene que seguir en lugar diferente, el juez aumentará los 3 días señalados, 1 por cada 200 kilómetros. En caso de no hacerlo así, la providencia precautoria se revocará, tan luego como lo solicite el demandado. La persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria puede reclamarla en vía incidental en cualquier tiempo, pero siempre y cuando esto sea antes de la sentencia ejecutoria. Ello porque la providencia no se hubiera ejecutado en su persona o con su representante legítimo. Igualmente, puede reclamar la providencia precautoria a un tercero cuando sus bienes hayan sido objeto de embargo. Si la providencia precautoria es determinada por un juez que no sea el que deba conocer del juicio principal, una vez que se ejecute y se resuelva la reclamación, si ésta se formuló, se remitirán al juez competente todas las actuaciones para unirse al expediente y en él obren los efectos que correspondan conforme a derecho. ¿Sabías que una demanda es un acto jurídico que da inicio al proceso y puede presentarse de forma verbal o escrita y que tiene por objeto que una persona, ya sea física o moral, a la que se le denomina actor, acuda ante un órgano jurisdiccional para formular sus pretensiones en contra de otra persona, física o moral, que recibe el nombre de demandado? Los requisitos formales de una demanda son: el tribunal ante el cual se promueve. Ese señalamiento implica la convicción de que el tribunal tiene jurisdicción y competencia para conocer de la demanda. El nombre del actor, así como el domicilio que señale para escuchar notificaciones. El nombre del demandado y el domicilio donde puede ser notificado de la demanda, aunque exista la posibilidad de que ésta se instaure en contra de una persona incierta e ignorada. Además, puede acontecer que el actor desconozca el domicilio de la parte demandada y en ese supuesto no se actualiza la obligación de señalar domicilio y la notificación se hará por edictos, previo informe que se recabe de las dependencias e instituciones que cuenten con registro para tal efecto. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, es decir, los beneficios que haya generado lo reclamado. De esta manera, si se reclama también los intereses o rentas que haya producido un bien inmueble o una cosa, el actor puede incluir en su demanda que las rentas no han sido pagadas ni los intereses, así como la generación a una tasa de interés pactada o legal. La prestación que es a cargo del sujeto obligado debe indicarse de la manera más clara y precisa posible. La narración precisa y clara de los hechos
en los que el actor funda su pretensión, además de que deben señalarse los documentos que tengan relación con cada hecho y expresar si se tienen o no a su disposición. También se deben señalar los nombres y apellidos de las personas a las cuales les constaron los hechos y que pueden actuar como testigos. Los hechos deben estar referidos a la existencia del derecho del actor para demandar, así como a la forma en que se convirtió en titular de él y a los hechos por los que se considera violado el derecho o incumplida una obligación. Los fundamentos de derecho, es decir, los artículos de las leyes, reglamentos y otros ordenamientos que apoyan a la pretensión que hace valer en su demanda, que resultan aplicables al caso concreto que se plantea ante la autoridad. Así, en la demanda se incluirá un capítulo de derecho en el que se señalen las disposiciones normativas y tesis de jurisprudencia obligatorias y aplicables que sirvan de sustento a las pretensiones reclamadas. Y por último, el valor preciso de lo demandado. Puede acontecer que la competencia para conocer de la controversia se defina por la cuantía, de ahí que resulte ser un requisito de la demanda el expresar el valor de lo reclamado. Los efectos jurídicos de la presentación de una demanda son los siguientes: interrumpir la prescripción, señalar el principio de la instancia. Esto significa que una vez que se ejercitó la acción contra el demandado, el juez tiene el deber de dar inicio al proceso. Determinar el valor de las prestaciones reclamadas. En función al principio de congruencia de las sentencias con las demandas y contestaciones, la presentación de estas sujeta al juzgador a lo establecido en ellas. El demandado para la contestación de la demanda tendrá que sujetarse a los hechos narrados en ella. Y en algunos casos, se puede solicitar al juez la inscripción preventiva de la demanda en el registro público de la propiedad y del comercio. ¿Qué documentos deben acompañarse a la demanda? A toda demanda o contestación deben acompañarse necesariamente los siguientes: los documentos base de la acción, que son aquellos en los cuales se desprende el derecho que el actor o demandante quiere hacer valer. Por ejemplo, contratos de arrendamiento, en el caso de una controversia de esta naturaleza, o el documento que acredite la propiedad en el caso de una acción reivindicatoria. Los documentos que prueben los hechos que afirma la parte actora en la demanda, que serán los documentos que tenga en su poder y que le servirán como prueba de su parte. Aquellos que se presenten posteriormente no les serán admitidos, salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes. Los documentos que acrediten la personalidad jurídica de quien comparece, ello cuando una persona comparezca a nombre de otro en carácter de representante legal o convencional. Y las copias simples o fotostáticas que sean necesarias para correr traslado a las demás partes, siempre que sean legibles a simple vista
tanto del escrito de demanda como de los demás documentos y anexos referidos. Cuando se demuestre haber solicitado la expedición de documento o informe a personas morales o dependencias en que se encuentren y no se expidan sin causa justificada, el juez debe ordenar su emisión utilizando cualquiera de las medidas de apremio previstas en la ley para que se cumpla con el mandamiento judicial. Si la presentación de documentos recaen en públicos, podrá hacerse por copia simple si el que los presenta manifieste bajo protesta de decir verdad que carece de otro, pero debe presentarlos durante el término de ofrecimiento de prueba o en el desarrollo de la audiencia respectiva. Si no lo hace, no producirán sus efectos. También puede solicitarse el cotejo sobre las copias simples con sus originales por conducto de fedatario público a quien autorice el tribunal y a costa del oferente, pudiendo asistir a la diligencia de cotejo la contraparte para que en su caso realice las observaciones pertinentes. A las partes solo les pueden ser admitidos, después de los escritos de demanda y contestación, todos los documentos que les sirvan de pruebas contra excepciones alegadas, contra acciones en lo principal o reconvencional. También los que importen cuestiones supervenientes o impugnación de pruebas de la contraria. Los que sean de fecha posterior a la presentación de la demanda o a la contestación, y aquellos que, aunque fueren anteriores bajo protesta de decir verdad, se asevere que no se tenía conocimiento de su existencia. Después de la demanda o contestación, no se admitirán al actor o al demandado otros documentos que no sean los siguientes: los que sean de fecha posterior a esos escritos, los anteriores, respecto de los cuales, protestando decir verdad, se asevere que no se tuvo conocimiento antes de su existencia. Y por último, los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas no imputables a la parte que los ofreció, siempre y cuando haya efectuado oportunamente la designación expresada en la ley. A ninguna de las partes se le puede admitir documento alguno después de concluido el desahogo de las pruebas, y el juez repelerá de oficio los que se presenten, mandando devolverlos a la parte sin ulterior recurso y sin agregarlos al expediente bajo ninguna circunstancia. Todo documento que se presente después del término de ofrecimiento de prueba se le dará traslado a la otra parte para que dentro de los 3 días manifieste lo que a su derecho corresponda. Una vez desahogada esta vista o transcurrido el plazo para ello, el juez debe resolver si lo admite o no. Esta determinación puede ser apelable en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la definitiva. Las copias de traslado de los escritos y documentos se entregarán a la parte contraria al notificársele la providencia que haya recaído en el escrito respectivo, o bien en la citación o emplazamiento. La omisión de exhibir las copias no puede ser motivo para dejar de admitir los escritos y documentos que se presenten en tiempo oportuno. El juez debe señalar un término que no exceda de 3 días
para exhibir las restantes copias, y si no se presentan en ese plazo, las hará el secretario a costa de la parte que las omitió. Con excepción del escrito de demanda, la reconvención o los incidentes, que no serán admitidos si no se acompañan las copias correspondientes. ¿Qué autos pueden recaer a la demanda una vez que ésta es presentada? Si la demanda es obscura, irregular o no cumple con alguno de los requisitos previstos legalmente, el tribunal debe, por una sola ocasión, prevenir al actor para que la aclare, corrija o complete, para lo cual se le devolverá señalándole en forma concreta sus defectos. Si no desahoga la prevención en el tiempo conseguido, la demanda deberá de ser desechada. Auto admisorio: cuando la demanda reúna los requisitos de ley y el actor acompañe los documentos y copias legalmente requeridos. Su demanda debe ser admitida. En los juicios especiales, el auto admisorio tiene un contenido adicional, ya que, por ejemplo, en el juicio ejecutivo civil, a través de este acuerdo, se ordena el requerimiento al deudor para el pago y, de ser el caso, la orden de aseguramiento de los bienes necesarios para garantizar el adeudo. Y por último, el auto desechatorio de la demanda, cuando el juzgador puede desechar la demanda por diversas causas. Por ejemplo, cuando el actor eluda satisfacer la prevención a que se ha hecho referencia, cuando el juzgador sea incompetente, por falta de personalidad, por ser inoperante la vía escogida por el actor y por faltar algún requisito legal de procedibilidad.